Dice la Escritura, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad os hará libres. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros seguimos el texto y el contexto, nos vamos a dar cuenta que estos hombres que habían creído en Jesús, de pronto pues se le voltearon muy agresivamente, de tal manera que hasta con insultos se dirigen a él. Entonces yo me doy cuenta a través de esto que no todos aquellos, lo hemos comentado, no todas aquellas personas que decimos creer somos realmente creyentes o discípulos de Jesús. Una cosa es ser un creyente, otra cosa es ser un discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús tiene estas características, fíjese bien, dice el verso 32, que el discípulo de Jesús conoce la verdad, y la verdad lo hace libre. ¿Cuántos de aquí queremos ser libres? De alguna atadura, de algo que traigamos. De pronto, dice, ahí se refiere al pecado, dice que si dijo libertades seréis verdaderamente libres, y él está hablando acerca del pecado. En el verso 34, dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Entonces, algunos de nosotros en nuestra vida hemos sido libres, somos libres porque venimos a Cristo Jesús, pero seguimos teniendo algunas ataduras en nuestra vida, hay algo que nos sigue atando, en algún área de nuestra vida estamos batallando, con algún pecado estamos batallando, hay algo ahí que no nos permite despegar todavía, sino que en esta área estamos batallando mucho. Yo tengo algunas áreas, como algunos de ustedes, algunas áreas con las cuales yo batallo también, pero dice aquí que si elijo libertades seremos verdaderamente libres. El discípulo de Jesús es libre, y le preguntaba: ¿cuántos queremos ser libres? Yo sé que todos, nada más nos lleva la meditación. ¿En qué área de tu vida estás batallando? No eres 100% libre. La pregunta es: ¿te gustaría ser discípulo de Jesús? No solamente permanecer como un creyente, sino ser un discípulo de Jesús, ser una persona completamente libre, ser una persona que no tenga ataduras de ninguna especie, que no haya nada que nos esté esclavizando. Para esto hay que ser discípulo de Jesús. El texto el tema es: ¿quieres ser discípulo de Jesús? Y para ser discípulo de Jesús hay algunos requisitos que nosotros tenemos que llevar, que se resumen en uno, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo que aquel que quiere venir en pos de Él se niegue a sí mismo y lo siga. Para ser discípulo de Jesús y para ser seguidor de Él, hay que negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. Pero esto implica varios puntos que vamos a ver en esta mañana, si el Señor nos lo permite. Vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Y vamos a ver algunos requisitos que necesitamos para ser discípulos de Jesús. Cuando de pronto yo les llego a preguntar a algunos hermanos: ¿quieren ser discípulos de Jesús verdaderamente? La respuesta pues casi siempre es sí. Pero cuando vamos reconociendo algunos requisitos que necesitamos o algo que el Señor nos está pidiendo para ser sus discípulos, entonces de pronto como que ya no estamos muchos dispuestos para ello. Vamos a ver estos requisitos que necesitamos. Voy a leer del verso 1 al verso 11. Síganme ahí con su Biblia en la mano. Dice: aconteció que estando Jesús junto al agua de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo:
Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta es palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunos puntos del sello que necesitamos para ser discípulos de Jesús. Este texto lo hemos visto en algunas ocasiones en otro sentido y nos habla de diferentes maneras. Pero dice aquí, para ser discípulo de Jesús, y van a notar a notar, para ser discípulo de Jesús, tenemos que estar dispuestos a aprender. Para ser discípulos de Jesús, tenemos que estar dispuestos a aprender. Dice aquí nuestro texto que la gente se agolpaba y que estaban atentos. Le voy a leer. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Me llama la atención esta palabra agolparse, porque vemos ahora en la semana pasada, que fue el famoso Buen Fin, ¿sí fue la semana pasada? Cómo la gente se agolpaba, cómo se hacían grandes cantidades de gente para aprovechar de las ofertas. Eso es agolparse. La gente se agolpa cuando va a obtener algún beneficio, cuando hay algo que le interesa realmente. Y esta gente seguidora de Jesús lo escuchaban a él predicar y la gente se agolpaba, la gente quería estar cerca de él, la gente quería escuchar lo que Jesús hablaba. Para ser discípulos de Jesús tenemos que estar dispuestos, fíjese bien, tenemos que estar dispuestos a ser enseñados, tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesucristo. Ahorita en la mañana en el estudio que veíamos acerca de qué era lo que predicaban los apóstoles en la iglesia primitiva, y vemos que lo que realmente predicaban ellos era de Jesucristo. Dice que todos los días en el templo y en las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Vemos que Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está escrito, el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, el fundamento es Jesús. La gente escuchaba a Jesús, se acercaban para escuchar a Jesús. Si nosotros vemos en el contexto bíblico, vamos a ver que Jesús predicó muchas cosas, pero había algo que él predicaba en todos lados, aunque no los cuatro evangelios no lo hablan, pero lo que Jesús predicaba en todos lados a donde él iba era el evangelio del reino. Era el evangelio del reino. Esto es Mateo capítulos 5, 6 y 7. Cosas que tienen que ver con un cambio radical en nuestra forma de pensar, de ser y actuar, porque es el cambio desde el hombre natural al hombre que va a entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando Jesús predicaba, la gente se agolpaba. Vemos cómo había 5,000 personas en una ocasión en la montaña, en otra ocasión nos habla de 4,000, pero no eran solamente las 5,000, habla de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Y estaban ávidos, hermanos. Estaban deseosos de escuchar la voz de Jesús, porque era una voz que trae libertad. La libertad que traía Jesús, no la esclavitud de la ley. Entonces tenemos que estar dispuestos a aprender la palabra y retener en el corazón. En Juan capítulo 8, verso 31, dice que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Aquí hay algo que necesitamos: permanecer en su palabra.
o que su palabra permanezca en nosotros. ¿Y de qué manera la palabra puede permanecer en nosotros? Pues solamente leyendo, solamente escuchando, solamente memorizando. Y esto cuesta, esto implica un esfuerzo adicional. A principio de año les repartimos alguna hojita ahí que era un plan para leer la Biblia en todo un año. Un plan muy sencillo, pero sencillísimo. Leer solamente 3 capítulos al día, 3 capítulos al día, y leyendo 3 capítulos al día íbamos a leer toda la Biblia en un año. Yo no voy a hacer la pregunta, pero si tú recibiste esta hojita, hazte la pregunta a ti mismo. ¿Leíste la Biblia en todo un año? 3 capítulos que nos cuestan 15 minutos. 15 minutos que viéndolos en comparación a las 24 horas del día, no es realmente nada. No es ni siquiera el diezmo de nuestro tiempo que le dedicamos al Señor. Ahí está, ahí la tienes, Ray. Sin tachar nada, ¿verdad? Pero ahí la tienes. Entonces, para aprender, ¿sabes? Tenemos que estar dispuestos, fíjense, tiene que haber una disposición. O sea, no solamente sí quiero, ya no, tengo que estar completamente dispuesto, poner de mi voluntad, esforzarme. Cuesta trabajo leer, ¿sí o no, Raimundo? De lo que más cuesta trabajo en la vida cristiana es leer y orar. Realmente está agua, tengo la boca muy seca. Leer y orar. Si tú tienes la palabra grabada en tu corazón, grabada en tu mente, en los momentos de aflicción o de tribulación, en cualquier situación apremiante que te encuentres, el Espíritu Santo tiene de dónde agarrar, tiene algo que tomar, y entonces el Espíritu Santo te recuerda esa palabra que tú tienes ahí y nos da la solución para nuestra vida. Por eso es que dice, seremos libres. No necesitamos estar atados. El Espíritu Santo nos va a llevar a la libertad tomando la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a ser enseñados. Y para estar dispuestos tenemos que escuchar con el deseo de aprender. No escuchar solamente por escuchar. Dice ahí en Hebreos, dice que, déjenme ver si lo pongo rápidamente, se lo leo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo una promesa de entrar en el reposo, algo que nos había dicho ahorita, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. Al pueblo antiguo no le aprovechó, al pueblo de Dios no le aprovechó la predicación de la palabra. ¿Por qué razón? Dice, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Para que haya fe, para que la palabra surta efecto en tu vida y esta palabra te lleve a la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, es necesario que escuchemos con atención. Por eso la insistencia cuando estamos en la predicación o antes de la predicación, la insistencia es que no nos distraigamos, que apagues tu telefonito celular para que no estés ahí, porque te distrae. De pronto te entra un mensaje que no es el mensaje de Dios y ahí vas con tu teléfono, distraes al de la derecha, al de la izquierda, al delante y al de atrás. Apaga tu teléfono. Si alguien te está hablando, ¿y qué cita dijo? No le contestes, no es porque seas grosero, no le contestes. No permitas que nada ni nadie te distraiga para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué cita dijo? Terminando la reunión te la doy y sigue escuchando, porque necesitamos escuchar con atención, con atención, con atención, porque es la palabra de ¿quién? Dios. Es la palabra de Dios, y a Dios le debemos reverencia, le debemos respeto, le debemos toda nuestra atención. Entonces cuando tú estás escuchando,
la palabra entra en ti, la palabra penetra en tu corazón, la palabra se hace carne, la palabra se adueña de ti. Y aprendemos. Entonces tenemos que estar dispuestos. Lamentablemente, y esto sucede, ahí yo espero que aquí no, pero por allá no sucede, ¿verdad, Chuy? Que de pronto estamos predicando por allá en algún lugar, estamos predicando y no falta el hermanito que está ahí nada más cachando a ver en dónde nos equivocamos. Y ahí donde nos equivocamos, hermano, pero es que así no dice, es que pasa, es que dice no, no es que dice aquí, es que dice allá. Esa persona, ¿sabes cuándo va a aprender? No va a aprender nada, porque está con un corazón renuente. Está buscando nada más ver los errores en nosotros. Lo que está buscando es errores. ¿Qué es lo que se va a llevar en su corazón? Errores. Es lo que se va a llevar, errores. Entonces tenemos que escuchar con atención, tenemos que estar completamente dispuestos. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, verso 23. Nos está hablando del capítulo 13 del Evangelio de Mateo acerca de la parábola del sembrador, y nos habla de 3 tipos de tierra que no recibieron absolutamente nada. Sí, dice que alguna cayó y rápidamente se secó. Dice que otra cayó entre pedregales y que la recibió con gozo y de pronto andaba muy contento. Dice, pero cuando salió el sol abrasador, la quemó y ya no dio fruto. Dice, estos son los que tienen poca tierra, le entienden rápidamente, pero no tienen raíz. Esto es, no se llegan a enraizar, no profundizan. Entonces, cuando vienen los problemas, tropiezan y se apartan. La otra dice que cayó entre espinos, y los espinos representan los placeres y las riquezas de este siglo. El engaño de las riquezas y los placeres crecen y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Entonces, pero estamos viendo sobre qué cayó la semilla. Pero fíjense en el verso 23 que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Oye es escuchar, porque ahorita cierra sus ojos rápidamente. ¿Y qué está escuchando? ¿Qué está oyendo? Se oyen murmuraciones de los niños, se oyen muchas cosas a su alrededor. Pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar es con atención. Escuchar es poner atención. Dice, este es el que oye, pone atención y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando estamos dispuestos, vamos a tener una vida fructífera. Pero entonces, primer punto, para ser discípulos de Jesús tenemos que estar dispuestos a aprender. Para ser discípulos de Jesús tenemos que estar dispuestos a entender. Ya aprendimos, pero ahora vamos a entender. ¿Qué es lo que tengo que entender? Primero, antes que nada tengo que entender que Jesús es el Maestro. Que Jesús es el Maestro. Pero fíjense que hay una cosa muy importante. Cuando Jesús les está hablando a sus discípulos que Él va a ser entregado cuando están en el aposento alto, y que alguno de los que estaban ahí lo iba a entregar, todos los discípulos empezaron a preguntarle a Jesús: ¿seré yo, Señor? Dice, todos los discípulos le empezaron a preguntar: ¿seré yo, Señor? Pero solamente uno le preguntó: ¿seré yo, Maestro? ¿Sí se han fijado quién es el que le dijo Maestro? Judas. Para todos los demás Jesús era su Señor, pero para Judas era su Maestro. Solamente se quedó ahí. Judas nunca le entregó el corazón a Jesús. Judas nunca tuvo una entrega total con Jesús. Solamente para él era un maestro, y por el contexto se entiende que andaba por él por intención económica. Pero fíjense que aquí Lucas nos habla acerca de maestro, pero usa la palabra maestro de una manera diferente que los otros 3 evangelios, o los otros 3 evangelistas.
Los otros 3 evangelistas hablan del maestro, del rabí, que quiere decir maestro. Lucas habla de maestro, pero la palabra que está ahí en Lucas es epístates. No es rabí, es el epístates, que quiere decir jefe, comandante, jefe superior, supervisor. Entonces quiere decir que es uno que tiene autoridad sobre ellos. Cuando tú reconoces a Jesús como tu maestro, como tu epístates, estás reconociendo que Él tiene toda la autoridad sobre nosotros. Porque Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Cuando reconocemos a Jesús como el maestro, el epístates, el comandante, el jefe, el que tiene autoridad sobre nosotros, nos sujetamos a esa autoridad. Y sujetar, vuelvo al punto, sujetarte a la autoridad implica obediencia a esa autoridad. Porque si no hay obediencia, no hay sujeción. Estamos ahí. Entonces tenemos que entender que Él es el maestro, Él es el jefe, Él es el comandante, Él es el que tiene autoridad, Él es el que enseña a otro. Entonces, vemos aquí, voy a leer, vamos a leer el verso 4 al verso 8. Dice: cuando terminó de hablar, dijo Simón, estamos en Lucas 5. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Aquí vemos que lo primero que reconoció Pedro fue que Jesús era el maestro. Dijo: maestro, toda la noche hemos estado, pero lo reconoció maestro. Pensemos en esto. Jesús está caminando y la gente se está agolpando. Y Jesús tiene la necesidad de subir a una barca. Ve 2 barcas, se sube, pero leemos un poquito con cuidado y vemos que ahí está la gente. Los pescadores habían descendido, habían trabajado toda la noche, habían echado sus redes y sus redes. La red se ensucia con las algas, con cosas ahí, y estaban ya abajo, estaban lavando sus redes prácticamente para irse a descansar. Mas sin embargo Jesús de pronto no les pidió permiso. Fíjense, dice que se subió a una de las barcas y empezó a predicar. Yo no sé tú qué pensarías, pero quiero hacerte solamente una aclaración. Pedro ya conocía a Jesús. Juan ya conocía a Jesús. Andrés ya conocía a Jesús. Jacobo conocía a Jesús, que eran los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y Andrés y Pedro. Ya lo conocían, por esa razón no le dijeron nada, porque ellos ya sabían que era un predicador itinerante. Ellos ya reconocían que Jesús tenía cierta autoridad para hacer determinados tipos de milagros. Cuando Jesús llega a la barca, solamente va y tiene un reencuentro con esos pescadores, porque él ya lo habían conocido antes. Allí en Juan en el capítulo 1, nosotros vemos que de pronto está el Bautista predicando y dando testimonio acerca de Jesucristo. Y de un día dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba Juan y otro, verso 1:41, dice: estaban Juan y estaba Andrés y otro.
Y cuando se fue Jesús, estos se fueron atrás de Jesús, porque primero conocían que Él era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Y hemos visto en otras ocasiones, para nosotros no nos puede decir nada, pero para un judío sí sabía un judío de qué estaba hablando Juan el Bautista. Estaba hablando de que iba a ser el Cordero, el Pascual, para quitar el pecado del mundo, porque ellos ya sabían de su venida. Entonces, vemos eso en Juan capítulo 1. En el capítulo 2, nosotros vemos que Jesús es invitado a unas bodas y ahí convierte el agua en vino. ¿Sí? Entonces, esto lo habían visto sus discípulos, caminaron con Él. Ellos siguieron, se fueron hasta Jerusalén y vieron en Jerusalén que Jesús hizo grandes señales. Dice ahí la Biblia, en Juan, fueron a Jerusalén y vieron las señales que Jesús hacía y la gente creía por las señales. Estos eran seguidores de Jesús. Primero se fue Jacob, Juan y Andrés. Cuando vieron dónde moraban, regresaron y se encontraron primero a Pedro. Y a Pedro le dijeron, encontramos a Rabí, y alcanzaron a Pedro. Y ya juntos lo acompañan a las bodas de Canaán, lo acompañan a Jerusalén, ven los milagros que hace Jesús ahí en Jerusalén, regresan, tienen el encuentro con Nicodemo ahí en Jerusalén, lo acompañan y ven a la mujer samaritana. Entonces ellos ya tenían cierto conocimiento de quién era Jesús, por eso no le dijeron nada, simplemente se sube a bordo de la barca y después de que termina de predicar le dice a Pedro, boga mar adentro. Fíjense bien otra característica de lo que tenemos que entender, que Jesús no da consejos, Jesús da órdenes. No le dijo, te aconsejo que te apartes, no, le dijo, boga. Esto es, métete al agua. Y Pedro, obedeciendo, boga mar adentro, le dijo. No le dijo que si puedes o si quieres, le dijo, boga mar adentro. Después le dio otra orden. ¿Cuál fue? Echa la red para pescar. Pero le está ordenando. Es lo que nosotros tenemos que entender, que la voz de Jesús, la voz del Maestro, la voz del apóstata, el epístates, no es una sugerencia. La voz de Jesús, la palabra de Jesús, son mandamientos para nuestra vida. Si no estamos dispuestos a eso, olvídese, porque no vamos a ser discípulos, no vamos a ser seguidores de Jesús, vamos a ser solamente creyentes. Y nos quedamos en el nivel de simples creyentes y nuestra vida acusa eso, que solamente somos creyentes porque andamos dando tumbos de aquí para allá y de allá para acá. Estamos metidos en constantes problemas porque no somos libres. Entonces el maestro no da consejos, el maestro ordena. Y mire lo que lleva la obediencia. Cuando estos obedecen a Jesús, dice que sacaron una cantidad de peces, ¿no?, que se rompían. Todos conocemos y hemos escuchado en muchas ocasiones cuando nos han hablado de que cómo es posible que Pedro le obedeciera a Jesús y Jesús era carpintero y esto. ¿Por qué? Porque Jesús nadie le enseña. A veces la palabra de Dios a nosotros nos parece absurda. El martes estábamos en el estudio y estábamos hablando acerca de un tema, ¿no? Estábamos hablando acerca de los diezmos y de pronto tuvimos el intercambio aquí de opiniones y demás, porque no siempre estamos de acuerdo con la palabra del Señor. Yo pienso una cosa y Dios piensa de manera diferente. De acuerdo a mi criterio, yo pienso esto, pero de acuerdo a la palabra de Dios, mi criterio, mis pensamientos, todo queda a un lado. El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Por absurdo que nos parezca la palabra del Señor, si nosotros obedecemos esta palabra, va a venir bendición a nuestra vida. Como en la vida de Pedro, en la vida de Andrés,
y por consecuencia hasta los otros que estaban ahí, que también escucharon la palabra de Dios, recibieron gran bendición. Dice que las redes se rompían, que llenaron las dos barcas y casi se hundían. Y ellos habían estado pescando toda la noche y no habían encontrado nada. Veamos Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. ¿Qué dice Raya? La palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y si vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿sí qué? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí se va. Y si oyeres, bendito serás. Y si oyeres, bendito serás. Y si oyeres, bendito serás. Porque oír implica obedecer. Si la oyes, si la pones por práctica, va a haber bendición en tu vida. Por lo pronto vamos a ser libres de las carencias, ¿verdad? O de muchas cosas que aquí están escritas. Y es algo, mi hermano, que yo a veces quisiera yo mismo, hermano, lo digo a mí mismo, pero quisiera proyectártelo a tu vida. Decía a mi madre, que sea Dios el que me ayude para hablar su palabra, pero que sea Él el que convenza tu corazón. Que Dios tome su palabra y la lleve en estos momentos a tu mente y la baje en tu corazón y quede ahí guardada, quede bien cimentada ahí, para que podamos entender, mi hermano, que solamente el bien, la bendición, la prosperidad de nuestra vida solamente va a venir si obedecemos al Señor. Solamente va a venir si obedecemos al Señor, mi hermano. ¿Quién no quiere ser bendecido en su vida? Yo quiero ser bendecido. Yo quiero tener las bendiciones de Dios en mi vida. Y mire que las tengo. Pero también tengo mis luchas, como tú decías, tengo mis luchas. Yo también, en algunas áreas de mi vida, tengo luchas. Pero he entendido y he llegado a comprender y a entender a través de experiencias desagradables que la desobediencia no me lleva a nada más que a una pura tragedia griega. Pero he entendido y he visto, porque Él me ha enseñado, que la obediencia a Él, la sujeción a Él, ha traído a mi vida bendiciones. Hermanos, yo soy grandemente bendecido. El hecho de que me encuentre aquí delante de ti en sus momentos, para mí es la más grande bendición que he recibido en mi vida. El poder hablar la palabra de Dios cuando de mi boca salían puros improperios y puras majaderías. Y hoy ser un portador, solamente un instrumento en las manos de Dios para poder hablar. Eso es una grande bendición, hermano. El que lleves bien tu matrimonio, el que estés bien en tus finanzas, el que estés bien en tu trabajo, el que estés bien en tu escuela, el que estés bien en todas las áreas de tu vida, mi hermano, eso es a través de la obediencia. No hay de otra, aunque te parezca absurdo lo que el Señor dice. Absurdo. Porque así nos llega a parecer. Para ser discípulos de Jesús hay que reconocer, algo tenemos que reconocer. Primero, lo insignificante que soy. Cuando Pedro vio esta gran pesca, fíjense qué cosa, él había caminado con Jesús y vio las maravillas de Jesús. Sí, ya vimos que vio milagros que Jesús hizo, pero todavía no le caía un 20, decimos nosotros, todavía no recibía la revelación.
de que estaba delante del Dios vivo. No le había sido revelado. Para él era el maestro y tenía cierta autoridad para hacer milagros, pero no le había sido revelado que estaba ante Dios. Cuando él vio la gran pesca, cuando él vio aquellos peces que salieron, entonces él reconoció lo insignificante que era. Hasta entonces está solamente con un hombre que es un predicador y que por testimonio de Juan era el Cordero, pero creía realmente. Las acciones de Pedro aquí en este capítulo a mí me dicen que no había creído realmente, porque en ningún momento había caído delante de Jesús, ¿o sí? No. Hasta el momento en que vio la gran pesca, cuando vio que salió todo, entonces reconoce lo insignificante que es y cae delante de Jesús, reconociendo su condición de pecador. Y es lo que tú y yo tenemos que reconocer delante del Señor, nuestra condición de pecador, lo grande que Él es y lo pequeño que yo soy, lo santo que Él es y mi condición de pecador que yo soy. Cierto, somos pecadores redimidos, pero seguimos pecando, mis amados hermanos. ¿Sí o no? No me contesten. Seguimos pecando, porque la naturaleza nuestra es eso, estar pecando. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Ya vimos que Él es el Maestro, Él es el Señor. Tenemos que reconocer delante de Él que somos pecadores. Estamos hablando que la verdad nos hará libres. Si yo oculto mi pecado, dice la Biblia, no prosperaré. Pero si lo confieso y me aparto, alcanzaré misericordia. No es que podemos llegar a la presencia del Señor y ahí delante de Él, como lo hizo Pedro, caer postrados delante de Él, reconociendo lo pequeño que yo soy, reconociendo mi condición y confesarle a mi Dios mi condición. ¿Es difícil? Es casi imposible. Usted me dice que no, pero nos cuesta tanto trabajo delante de Dios hacerlo. Pero tenemos que reconocer esto. Lo que reconoció Pedro, que él no merecía estar delante del Señor. Y lo reconoció también como el Señor. Jesús dijo en Juan 13:13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Señor, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y no le habló del Señor así de como nosotros hablamos del Señor fulano, no. Reconoció que Él era el Curios, el Dios vivo. Hasta entonces le fue revelado a Pedro que delante de él no tenía un predicador itinerante, no tenía un milagrero, no tenía un maestro solamente, sino que delante de él estaba el mismo Dios hecho hombre. Y cayó con miedo, con pánico. Imagínate esto, porque dice ahí en Éxodo 3:20, le dijo el Señor a Moisés, cuando Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, y le dijo, te vas a esconder en la peña, ¿no? Y yo voy a pasar. ¿Sí le dijo? Y vas a ver mi espalda. ¿Por qué le dijo? Porque no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y esto lo sabían los judíos, esto lo sabía Pedro. Sabía que al estar en la presencia del Dios vivo iba a caer fulminado como muerto por la grandeza del Señor. Por eso cayó ahí y cayó postrado y Señor, no soy digno. Señor, yo soy un hombre pecador. Señor, tú eres Dios. Señor, no me vayas a quitar la vida.
Qué cosa tan tremenda, mi hermano. Qué cosa tan tremenda. Para ser discípulo de Jesús, muy rápido, hay algo que tenemos que cambiar. Y estas son las prioridades de nuestra vida. Segunda carta a los Corintios 5, 19, 20. Vamos a leer el 17, Ray. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que Dios se salve en Cristo reconciliado consigo, para que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la que. ¿A quién se le encargó? ¿A quién? A nosotros. ¿Nosotros quiénes? Nosotros los que hemos creído, ¿no? Los que somos nuevas criaturas. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Él nos ha dado un ministerio. Todos tenemos este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. El Cristo que vive en ti, cuando tú le predicas la palabra de verdad a otra persona, es Dios mismo el que le está diciendo al hombre, a la mujer, reconcíliate conmigo. Es Dios a través de nosotros. Fíjate qué palabra tan tremenda usa aquí Pablo, rogando. Dice, por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pedro cayó, ¿no? Y el Señor le dio una palabra de aliento. Le dijo, no temas. A partir de este día, tú ya no vas a ser pescador de peces. A partir de este momento, tú vas a ser un pescador de hombres. No te preguntes por qué se lo diría. ¿Por qué hasta ese momento? Fíjate qué cosa. Esto nos habla de que podemos pasar tiempo con Jesús y somos solamente creyentes y no ha pasado nada. No pasa nada. Estamos, escuchamos y bailamos, danzamos, cantamos, lloramos y hacemos todo, ¿no? Toda la liturgia cristiana, pero no pasa nada. Pero cuando viene el reconocimiento pleno de que Jesús es Dios, entonces viene ese reconocimiento y entonces hay un nacimiento espiritual, hay una transformación del hombre. Ahora reconoce la autoridad del Señor. Tú eres Dios, yo soy muy pequeño, yo soy un pecador, no debo de estar delante de ti. Señor, no me vayas a quitar la vida, tú eres Dios. Y le dijo el Señor, no te preocupes, tú estás bien convencido ya, tú ya estás bien convencido, ahora te voy a cambiar tu oficio. Ya no vas a ser pescador, ahora vas a ser pescador de hombres.
Y la prioridad de Pedro cambió. Y no solamente la prioridad de él, no, cambió también la de Jacobo, la de Juan, la de Andrés. Cambiaron, porque ya estaba una reconciliación con Dios. Ahora ellos tenían que ir a reconciliar a otros para con Dios. Fíjense qué cosa. Sí estamos bien conscientes que tenemos ese ministerio nosotros, ¿verdad? Un ministerio de ir a reconciliar. Yo digo, hay ministerios en la iglesia, pero un ministerio que a mí me impacta mucho, se lo voy a decir con toda sinceridad, es el ministerio que Dios le ha dado a Raimundo. Es el ministerio que todos nosotros tenemos, pero hay gente que Dios llama de manera especial a ese ministerio. Y a través de él nos hace una invitación de que vayamos a predicar el Evangelio. Créanme que la gran bendición está ahí. Predicar, 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 traer otros a Cristo. Ser tú el mediador entre el pecador, enemigo de Dios, y Dios, un Dios santo, y ser tú el intermedio para que haya una reconciliación entre uno y el otro. Que haya vida eterna, que haya perdón de pecados, que haya salvación. Y ser tú ese instrumento, hermano. Qué cosa tan importante. Hay cosas que cambiar. Obviamente, todos tenemos el ministerio, pero a unos los llama Jesús y les da algo a qué renunciar. ¿A qué renunciaron a todo? ¿A qué renunciaron a todo? Vemos incluso que hay un pasaje donde van a visitar a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y Jesús la sana. Los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, dejaron no solamente la barca, dejaron la esposa, dejaron la familia y se fueron a seguir a Jesucristo. ¿Sí? Pero no a todos nos llama Dios a dejar todo. Algunos conservan su empleo, y en lugar de dejarlo, el Señor dice: no, échele ganas, porque esa es mi bendición para usted, es su trabajo, porque a través de su trabajo usted vive, a través de su trabajo usted sostiene su casa, a través de su trabajo usted recibe grandes bendiciones, a través de su trabajo usted ayuda, apoya a otros. Usted conserve su trabajo y échele ganas. Pero es que mi patrón no me entiende. No, el que no entiende eres tú. El que debe de hacer las cosas como para Dios eres tú. Tu patrón no tiene que entenderte. Tú estás para entender a tu patrón. Tú estás para orar por tu patrón. Tú estás para levantar a tu patrón. Pero es que es muy necio, ora por él. Pero es que me paga muy poco, ora por él. Dile: Señor, tócale tú su corazón para que me pague lo justo. Pero échale ganas en tu trabajo. Pero hay a otros que Dios les pide esto, porque dice que dejándolo todo le siguieron. Entonces vemos que el Señor llama a algunos a su servicio de tiempo completo. Y cuando esto es, hay que renunciar a un ingreso estable. Porque los ingresos ya no son estables. Pedro vivía de la pesca, y cuando se fue a seguir a Jesús, ¿en qué viviría Pedro? Le pusieron por ahí un fideicomiso ahí. ¿De qué vivirían? ¿De qué vivirían tú? Hay que renunciar a un ingreso estable. Hay que renunciar a la comodidad. Se acabaron las comodidades. Son siervos de tiempo completo. No hay horarios de oficina. Son siervos de 24 horas. Así es. Aunque de pronto antes como el gaucho veloz. Ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, porque a las carreras, ¿no?
tienes una cita, tienes un trabajo, tienes esto, tienes lo otro, hay que renunciar a la comodidad, hay que renunciar a la seguridad, hay que renunciar a tus pretensiones. Cuando el Señor nos llamó a trabajar allá en México, nos encontramos sirviéndole al Señor. Habíamos entendido de alguna manera que era un gran privilegio el hacer esto. Conchita se sentía como pez en el agua yendo a visitar a las mujeres a la prisión, porque de alguna manera, fíjense que Dios es tan sabio, tan tremendo. Dios la mete a la cárcel estando libre, pero la mete para que conozca los sufrimientos y todo lo que ahí hay, y entonces pueda ella entender a las mujeres que están presas. Ella no estuvo presa. Poder entender a las mujeres, amarlas, amar al preso y entregarse al preso. A mí Dios me mete en la prisión y entonces yo ahí puedo vivir, porque a mí si algo me quedaba, me invitaban, yo les contaba en una ocasión, me invitaban a jugar un partido de fútbol en la penitenciaria de Santa Marta, Catitla. Yo me acuerdo de mi respuesta muy grosera que le di al amigo que me estaba invitando. Le dije, no, es que mira, cuando vamos a jugar, aquellos se salen de la cárcel no existe para ellos en esos momentos. Le dije, no, yo no voy. Estos están ahí por lo que hicieron, yo que tengo que ir ahí a alegrarse, ¿verdad? Yo lo que menos tenía en mente era que pasados unos 2 o 3 meses, pues el Señor tenía preparado para mí mi barquito, ¿verdad? Como a Jonás, me tenía preparado ahí mi ballenita para que me metiera ahí en la barriga del gran pez. Entonces me voy a la prisión, y en la prisión entonces puedo entender lo que siente, lo que piensa y lo que vive una persona que está presa, que está privada de su libertad. Entonces Dios nos prepara. Así que cuando estamos afuera y somos llamados, no fue que Jaime nos haya llamado, no, fue el deseo vehemente de nuestro corazón de ir a visitar las prisiones y regresar la dádiva que habíamos recibido, que entonces nos entregamos. Pero yo me acuerdo, hermano, no creo que me estoy echando así como mis baños, no, fue una entrega verdadera, fue una entrega con toda pasión, que íbamos a todos lados y para mí no había otra cosa más importante más que las cárceles después de mi familia. Pero entonces, yo sirviendo, pero aún en mi mente lo que había era el deseo, óigalo bien, el deseo de tener dinero. Yo quería tener dinero, yo anhelaba tener mucho dinero. Y buscábamos la manera de hacerlo. Era algo que no se me había quitado de mi mente. Pero trabajábamos, servíamos el ministerio, no nos apoyaba nadie, económicamente no nos apoyaba nadie, nosotros lo hacíamos por amor y por gratitud al Señor. Pero ahí estaba en mi mente el querer tener dinero. Dios nos lleva, no quiero profundizar mucho en esto, Dios nos lleva en un trato en Él y de pronto nos vamos quedando sin dinero, pero seguimos sirviendo. Dios me muestra, fíjese bien, ya no tenemos dinero, ya no tenemos nada, estamos en bancarrota, estamos en la casa, y Dios me muestra cómo sostiene. Ahora le preguntaba cómo se sostenía Pedro y compañía. Dios me lo muestra, fíjese bien, porque dice la palabra que el obrero es digno de su salario, y el buey que trilla, está bien que coma de lo que trilla, ¿okay? De lo mismo que se siembra, de lo mismo come el buey. Entonces Dios me empieza a mostrar a mí cómo a través, fíjese, no tenemos lana, pero Dios nos empieza a sostener de una manera increíble. En algunas ocasiones, si soy sincero, en algunas ocasiones recibiendo ofrendas de las personas que estaban privadas de su libertad. Que yo llegaba a la prisión y de repente, hermano Bolaños, ¿qué pasó? Mire, tenga, Dios le dijo que le diera esto. Oye, para mí era humillante, si yo estaba para llevar en lugar de sacar. Pero Dios nos estaba enseñando de esa manera que Él iba a ser nuestro sustento, que mientras estuviéramos sirviéndole a Él no nos iba a faltar nada, y no nos faltaba nada. Pero el pensamiento de tener dinero no se me quitaba.
y se tuvieron que cambiar las prioridades. Tuve que renunciar a mi deseo de tener dinero cuando el Señor nos llama a servirle de tiempo completo y se acabaron los sueños de tener dinero. Porque viene un cambio de prioridades. Ahora la prioridad es el Señor. Ahora la prioridad es Jesucristo. Ahora la prioridad es la obra del Señor. Ahora la prioridad es servir y dar la vida por aquellos que Dios ha puesto delante de nosotros. Porque las prioridades cambiaron. Y no es sencillo, alguna vez platicaré muchas cosas que vivimos. Y por último, para ser discípulo de Jesús tenemos que seguirlo. Y ya vimos en Juan 1, 37 y 38 que Andrés y otros le seguían. Le iban siguiendo y de pronto el Señor volteó y les hizo una pregunta. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Y hay mil respuestas para esto. ¿Qué buscamos nosotros al seguir a Jesucristo? ¿Qué buscan? La respuesta de estos hombres fue una respuesta impresionante. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? Seguramente Jesús tenía un lugar donde vivir. Seguramente. Porque les dijo, vengan y vean. Y los llevó. Una choza, no sé a dónde vivía Jesús en esos momentos, pero los llevó a ver. Pero más que llevarlos a ver una habitación física o una morada material, los llevó al lugar donde Él vive espiritualmente, en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Ellos buscaban eso, o tal vez no lo buscaban, pero se encontraron con aquello y fue tan impactante que por eso al descender al día siguiente, al primero que se encuentran Juan, Pedro y Andrés, lleno de contento, lleno de gozo, le dijo, hermano, hemos hallado a aquel, hemos hallado al Cristo, hermano, y le dio el mensaje para venir a Cristo Jesús. Hermano, tú y yo debemos de buscar eso. Yo sé que venimos a Jesús por muchas razones, y digamos que sí o que no, venimos a Él porque le necesitamos. ¿Quién no viene a Jesús cuando tiene problemas? Dígame quién no. Si Él para eso está, dijo el Mocho Orejas. ¿Usted cree que Dios lo va a perdonar? Y dijo él, claro, para eso está Él. Y Dios está para solucionar tus problemas y los míos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor. Ven, manda tu reino a mi vida porque lo necesito, estoy desesperado, Señor. Busco por aquí, busco por acá, hago esto, hago lo otro, Señor, y no te encuentro. Manda tu reino, Señor, a mi vida. Tu reino que no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz, gozo y poder espiritual. Mándame eso, Señor. Mándame la justicia, mándame la paz, mándame el gozo. Dame el poder espiritual para salir de mis problemas. ¿No le pedimos eso a Dios? Pues para eso venimos, para pedirle. Él para eso está. Es tu Padre. Venimos a pedirle, venimos a rogarle. Señor, que tu voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Señor, el pan. ¿El qué? El pan. Y en el pan está representado todas las cosas materiales que necesitamos, incluyendo el dinero. Y no le pedimos eso a Dios. Cuando tienes una necesidad apremiante, ¿a quién vas? Vas con el vecino, vas al monte, ¿no? Donde fuimos a orar el otro día, vas al monte de Piedad. ¿A dónde vas? A solucionar tus problemas. A Dios, porque Él para eso está. Pero tenemos que seguirlo, ahora sí a la montaña,
Padre, donde Él habita, ahí en el lugar santísimo, ahí donde cerramos la puerta de tu aposento, ahí buscamos a Dios, ahí es donde lo vamos a buscar a Jesús. Jesús, te necesito. Tenemos que seguirlo, somos seguidores de Jesús, somos discípulos, hay que seguirlo, hay que imitar su forma de vida. Y por último, hay que obedecer su doctrina. Juan 14, 21. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos, y los que los guarda, los memoriza, los tiene en su presente, los hace. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos, yo le amaré, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El discípulo de Jesús debe de guardar sus mandamientos en obediencia. Pregunta: ¿quieres ser discípulo de Jesús? ¿Estás dispuesto a ser un estudioso de la palabra? Porque para ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que entender que el maestro es el comandante supremo, es el jefe, es el que dirige, es el que ordena, es el que nos enseña. Tenemos que reconocer que somos insuficientes y esto nos llevará a ser dependientes de Él. ¿Estás dispuesto a depender de Jesús? Tenemos que cambiar el enfoque de nuestra vida, renunciar a todo aquello que nos estorbe para servirle y seguir a donde quiera que Él nos lleve, nos indique o nos ordene. Padre, te queremos dar muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por este tiempo, Señor, que tú nos has dado en esta hora a nosotros, este tiempo, Señor, que tú has tomado para bendecirnos a través de tu palabra y hacernos esta interesante pregunta, Señor, que si realmente queremos ser discípulos de tu Hijo amado Jesucristo. Las promesas ahí están, Señor, que seremos verdaderamente libres. Señor, ya hay momentos en la vida que cuánto anhelamos ser libres, libres de alguna dependencia, libres de algún pecado, libres de alguna situación, libres de algún sufrimiento, libres de alguna enfermedad, libres, Señor. Anhelamos ser libres, pero sobre todo ser libres del pecado, Señor. Por eso dice tu palabra que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, en tu Hijo amado, porque Él es el autor y consumador de la fe. Que nos despojemos, Señor, de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado hoy en este día para que aprendamos nosotros, Señor, aprendamos a estudiar tu palabra, a que entendamos, Señor, que tú eres el Maestro, que aprendamos, Señor, a reconocer lo insignificante que somos, nuestras condiciones de pecadores y que no merecemos estar delante de ti. Gracias, Padre, en esta hora, porque tú nos enseñas a cambiar las prioridades de nuestra vida, que nos mandas a renunciar, Señor. Y mira que hay tantas cosas a que renunciar, especialmente a nosotros mismos. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nos has enseñado a seguirte, Señor. Hoy queremos rogarte y pedirte en el nombre de tu Hijo amado,
que esta palabra quede guardada en nuestro corazón y que dé un fruto, Señor. Que haya caído en buena tierra para que dé un fruto al 100, al 30, al 60, por uno, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor.